¿Qué tal? Hoy nos vamos a sumergir en un cambio radical, un verdadero antes y después en nuestra forma de ver la ciencia. Es la historia de cómo pasamos de buscar una certeza absoluta, casi matemática, a aceptar que la ciencia es un proceso mucho más complejo, más dinámico y, sobre todo, profundamente humano. Vamos a desglosarlo. Este será nuestro mapa. Primero, veremos la promesa tan atractiva del positivismo. Luego, cómo se empezó a mirar la ciencia con otros ojos. Eso nos llevará a una nueva escuela de pensamiento llena de debates fascinantes. De ahí, vamos a extraer 3 preguntas clave, que son el corazón del asunto. Y cerraremos con una advertencia final que es, bueno, fundamental. Bueno, pues, empecemos por el principio. Nuestra historia arranca con una filosofía que, por mucho tiempo, fue la reina indiscutible del pensamiento científico. Una idea que venía con una promesa increíblemente seductora: el positivismo lógico. Y esta cita, la verdad, le da en el clavo. Fíjense en la ironía, buscar la objetividad total, sin pasiones, pero hacerlo con una pasión casi irracional. Justo ahí, en esa contradicción, estaba el germen de su propia caída. A ver, para que quede claro, los positivistas querían hacer una especie de limpieza en la ciencia. Su objetivo era eliminar todo lo que no se pudiera verificar, todo lo especulativo. Querían un lenguaje científico puro, exacto, casi como las matemáticas. La meta, pues, era construir una base de conocimiento que fuera absolutamente cierta, una ambición enorme que, como veremos, se topó con la realidad. Y aquí está la paradoja. Lo que parecía su mayor fortaleza se convirtió en su talón de Aquiles. Querer eliminar la especulación los volvió dogmáticos. Su intento de crear un único modelo para toda la ciencia, pues, chocó con la realidad de que no todas las ciencias funcionan igual. En resumen, su visión era tan rígida que no pudo adaptarse a lo dinámica y humana que es la ciencia en verdad. Y claro, frente a estas limitaciones, tenía que surgir una reacción. Una nueva escuela de pensamiento que dijo: oigan, para entender la ciencia de verdad, tenemos que ampliar el lente, mirar el panorama completo. La idea central de este nuevo movimiento era sencilla pero potentísima. Para entender la ciencia, no basta con la lógica pura. Esta nueva escuela, que se conoce como la del crecimiento del conocimiento, argumentó que si solo nos fijamos en la estructura lógica de las teorías, nos estamos perdiendo la mitad de la película. Entonces, ¿qué propusieron? Pues expandir el campo de juego. Sí, el análisis lógico es importante, pero hay que sumarle la historia, para ver cómo evolucionan las ideas. Hay que sumarle la sociología, para entender cómo funcionan las comunidades de científicos. E incluso la psicología, para comprender qué motiva a una persona a hacer un descubrimiento. Una visión mucho más rica y completa. Pero ojo que aquí la cosa se pone interesante, porque aunque todos estos nuevos pensadores estaban de acuerdo en que había que ampliar la mirada, lo que vieron a través de ese nuevo lente fue, bueno, muy diferente para cada uno. Ahí empezaron los debates de verdad. Estos nuevos debates no eran nada sencillos. Cada filósofo proponía su propio mapa de la ciencia. Discutían sobre qué significa ser racional o qué es realmente el progreso científico. Y un punto clave, que a veces es confuso, es que no siempre está claro si están describiendo cómo funciona la ciencia o si están diciendo cómo debería funcionar. Pero no nos abrumemos. Todos estos debates tan complejos sobre la racionalidad, el método, el progreso, se pueden resumir en 3 preguntas fundamentales. 3 preguntas que, de hecho, siguen totalmente vigentes hoy en día. La primera de estas grandes preguntas es: para que un campo científico avance, ¿es mejor que todos trabajen bajo una única gran teoría dominante? ¿O es más sano que haya varias teorías compitiendo entre sí al mismo tiempo? Aquí tenemos, digamos, 2 posturas. Por un lado, el monismo de Thomas Kuhn, que dice que concentrarse en una teoría permite investigar a fondo. El riesgo, claro, es el estancamiento. Por otro lado, el pluralismo de gente como Lakatos y Feyerabend, que promueve la competencia de ideas para mantener todo dinámico. La desventaja es que quizás se pierde el foco. Como se ve, cada opción tiene sus pros y sus contras. La segunda gran pregunta tiene que ver con el ritmo del cambio. ¿La ciencia avanza poco a poco, con pequeños pasos acumulativos, o lo hace a través de grandes saltos, de revoluciones que lo cambian todo de golpe? Aquí también hay visiones muy distintas. Kuhn habla de largos periodos de calma, la ciencia normal, rotos por revoluciones violentas. Luego llega Toulmin y dice: un momento, ninguna revolución es una ruptura total, siempre queda algo del pasado. Y Lakatos lo ve más como una guerra de desgaste entre teorías, un cambio más gradual. La realidad probablemente es una mezcla de todo esto. Y llegamos a la tercera pregunta.
que quizás es la más filosófica y complicada de todas. ¿Pueden los científicos que trabajan en teorías muy diferentes realmente entenderse entre sí? ¿Hablan el mismo idioma? Aquí el concepto clave es inconmensurabilidad. Feyerabend y Kuhn decían que una palabra como masa no significa lo mismo para Newton que para Einstein. Es como si hablaran idiomas distintos, lo que hace que comparar sus teorías de forma objetiva sea casi imposible. Del otro lado, Lakatos era más optimista. Él creía que sí se puede encontrar un terreno común para comparar, sobre todo si las teorías intentan explicar los mismos fenómenos. Es un debate clave sobre la comunicación a través del tiempo en la ciencia. Y ya para ir cerrando, hay que hacer una advertencia muy importante sobre toda esta nueva forma de ver la ciencia, para no caer en nuevas trampas. Es fundamental entender que esta nueva filosofía no es la respuesta final a todo. Es en sí misma un campo de estudio que sigue en desarrollo, con sus propias preguntas y problemas. Su luna de miel, por así decirlo, ya pasó. No es un nuevo dogma, sino el comienzo de una conversación que sigue abierta. Y esta última cita es un llamado a la humildad. El autor nos advierte que si adoptamos esta nueva filosofía de forma ciega y entusiasta, corremos el riesgo de vernos tan ingenuos como, quizás, se ven ahora los positivistas más dogmáticos. La lección no es cambiar un dogma por otro, sino ser más críticos. Y con esta reflexión final nos quedamos. Si las propias herramientas que usamos para entender el mundo y buscar la verdad están cambiando constantemente, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la verdad? Es una pregunta que no tiene respuesta fácil, pero que sin duda nos deja mucho en qué pensar.